Dios los bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo enviamos este mensaje. Mi nombre es Omar Chavarría. Soy pastor de la Iglesia Bautista Manantial de Vida en Peñitas, Texas. Y pues este mensaje es para la honra y la gloria del Señor y bendición de usted y de su familia. Si tiene por ahí una Biblia al alcance, tome su Biblia y ábrala ahí en el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Y pues queremos leer la palabra de Dios y enviarle este mensaje, principalmente en estos momentos difíciles que está atravesándose por todo el mundo acerca de este virus que está causando muchas muertes. Ya en Estados Unidos se ha escuchado en los medios de comunicación que hay miles de muertes, de casos. Y pues no solamente aquí, sino que también en Italia. En Italia ya se está viviendo bastante fuerte esta situación, pero Dios tiene la solución siempre para todos los problemas. El asunto es que nosotros decidimos si queremos creer lo que Dios dice en su palabra o lo rechazamos. Dios nos da su palabra como bendición, como protección, como medicina, como solución para todos los problemas, no solamente en lo que está sucediendo, sino en todo lo que nosotros estemos atravesando en nuestra vida. Y vamos a leer lo que dice Dios en su palabra en el libro de Éxodo. Israel estaba pasando por problemas fuertes de esclavitud, ya tenían 450 años de estar esclavizados en Egipto. Yo le voy a pedir que al momento de estar viendo todo esto, usted se meta en escena, como si usted estuviera en esos momentos ahí con Israel, junto con sus hijos, y le invito que usted experimente al leer la palabra de Dios como si sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos ya habían pasado por esos 450 años de esclavitud y ahora usted estaba en los últimos días que estaba pasando Israel ahí en Egipto. Usted llora para que Dios lo saque de esa esclavitud, a usted, a sus hijos, su familia. Y dice en Éxodo 2:23, dice de esta manera: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Así, de esta manera, cuando estaba pasando todo eso, Dios habló a Moisés para enviarlo a Faraón, para que Faraón dejara ir en libertad a su pueblo de Israel. Pero Faraón se niega. Faraón comienza a torturar más fuerte, según el capítulo 5 de Éxodo, a todo Israel, y Israel estaba prácticamente gimiendo más fuerte, llorando delante de Dios para que lo sacara. Recuerde que usted está en medio de Israel. Usted es parte de Israel. Usted está ahí junto con sus hijos. Y le pido esto para que usted se dé cuenta el por qué Dios comienza a actuar a favor de Israel. Dios hace varias señales, manda plagas a todo Egipto, pero ni aún así obedeció el faraón ni todos los egipcios. Ninguno de ellos quería obedecer a Dios.
cuando Moisés iba en el nombre de Dios. El faraón quiso igualar a Dios, trayendo a sus hechiceros para que ellos igualaran aquellas maravillas que Dios estaba haciendo a través de la mano de Moisés. El corazón de Faraón estaba duro, no aceptaba lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés. Dice en Éxodo capítulo 9, versículo 17. Vaya conmigo y lea usted mismo, usted misma, lo que estaba pasando en ese momento. Dice ahí en el 17, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, dice Dios a Faraón, para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grande, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Ahí vemos nosotros que hubo quien sí creyó y tuvo temor, y hubo personas que no creyeron y siguieron viviendo como si Dios no hubiese mandado una advertencia. Aquí vemos también que Dios dio la oportunidad a Faraón y a todo Egipto para protegerse, pero no creyeron. Tomaron en poco la palabra que Dios había enviado a través de Moisés. Al caer el granizo, Faraón entendió, reconoció en su corazón que él había desobedecido y había pecado contra Dios. Éxodo 9:27 dice de esta manera: Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Fíjese nada más lo que Faraón estaba diciendo. Ya había creído que él había pecado contra Jehová. Ahora estaba declarando que Jehová sí es verdadero. Ahora estaba declarando que Jehová sí es justo y que él es impío o era impío junto con todo su pueblo que no habían creído. Pero así estuvo. Después de eso creía y no creía. Estaba con un pie en creer y con un pie en su incredulidad. Versículo 34, Éxodo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, se aferró a seguir pecando. Y endurecieron su corazón, él y sus siervos. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Todavía estaba obstinado, endurecido, en no dejar ir a Israel como Dios le estaba ordenando que lo hiciera. Esa dureza del corazón de Faraón trajo la última plaga que Dios dejó hasta el final para tocar las fibras del corazón tanto de Faraón como de todo Egipto, por no obedecer a la palabra de Dios. Dios les toca las fibras de su corazón donde más les duele o le dolía, que viene siendo los hijos. Dios estaba tocando ahora el corazón de ellos, porque ahora tocaría a los hijos, al primogénito de cada uno de ellos, fuera hombre o fuera animal. Abra su Biblia ahí en Éxodo 12,
Ahí vamos a leer en Éxodo 12 lo que sucedió en esta última plaga que Dios envía contra todo Egipto. Y dice así de esta manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bendita palabra de Dios. Aquí vemos nosotros la Pascua por primera ocasión en toda la Biblia. La Pascua es donde Dios deja una orden a Israel, cómo ellos pasarían esa noche. Sacrificarían un cordero, usarían la sangre de ese cordero para marcar en la puerta de su casa, y esa Pascua la celebrarían por todas sus generaciones. La Pascua, la palabra Pascua significa en hebreo saltar, brincar, pasar y danzar. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo que ellos celebrarían en esa Pascua? Que pasarían o brincarían de la esclavitud a la libertad. Ellos saltarían de esta condición a una condición nueva. Pero no solamente eso, sino que ellos brincarían danzando delante de Dios por la libertad que Dios les estaba dando.
Y esto lo van a celebrar por todas sus generaciones. Se lo dice Dios a todo el pueblo de Israel. ¿No estaría usted feliz si Dios le escuchara y le sacara de una condición en la cual usted no está viviendo en libertad, ni usted ni su familia? Claro que sí. Usted brincaría de gozo, de alegría, de felicidad. Precisamente por eso es que nosotros debemos darle gracias a Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Si ahorita Dios nos está librando de lo que está sucediendo, pues yo estoy contento porque Dios me libra, Dios me guarda a mí, a mi familia, y yo creo que usted también. Y si ahorita usted está atravesando por esta situación, bueno, aquí va a escuchar usted la solución que Dios le está dando a usted. La Pascua en Egipto, en primer lugar vemos nosotros que el faraón estaba endurecido y quería esclavizar a todo el pueblo de Dios. Él no quería dejar en libertad a ninguno de Israel. Dios, Él estaba dándole la oportunidad al faraón para que se arrepintiera, pero de todos modos Dios ya había dicho en su corazón que iba a sacar a su pueblo de Israel de aquella esclavitud. Los brincaría de la esclavitud a la libertad. Dios comienza a preparar a Israel y le dice a cada familia que debería tomar un cordero de 1 año. Este cordero debería comerse la carne en aquella noche. Si la familia era pequeña, 2 familias se iban a unir, pero encerrados toda esa noche en casa. No debería quedar nada de aquello, de aquel cordero. Si quedaba algo, tenían que quemarlo todo, con las patas, los intestinos, la cabeza, todo deberían de quemarlo en la mañana antes de partir. Y la sangre deberían tomarla y ponerla en el marco, en los postes de la puerta y en el dintel, en el cabezal de la puerta. Pero debería ser un cordero sin mancha, sin defecto. A Dios le debemos dar lo mejor de lo que Él mismo nos da. Hay muchos pasajes bíblicos, Malaquías capítulo 1, versículo 12 al 14, ahí vemos nosotros que a Dios le debemos dar de lo mejor y no debemos darle de las obras. Así que usted y yo decidimos si le damos lo mejor a Dios de nuestra vida o le damos de las obras. Es usted quien decide, soy yo quien decido, ¿verdad?, de lo que yo le quiero dar a Dios. Ya estaban las familias ahí en su casa, encerradas, preparadas con aquel cordero, con la sangre del cordero, ya la tenían ahí recogida. Pues ahora vemos nosotros que ellos ya estaban preparados en obediencia a Dios. Egipto no creía en lo que Dios estaba diciendo. Vemos nosotros que Dios les dice a los israelitas que ese mes sería el primer mes del año, que viene siendo Abib o Nisán. Y ese mes viene siendo marzo. Ahí fue cuando ellos celebraron el día 15 de marzo. Celebraron ellos la Pascua. El 15 de Abib, 15 de Nisán, esa es la celebración de la Pascua para ellos. Nosotros estamos ahorita en nuestro calendario en vísperas de la celebración de la Pascua, que viene siendo la Pascua de Jesucristo.
Vemos nosotros que en esa noche iba a suceder algo muy fuerte en Egipto. Los primogénitos de toda familia y de todos los animales iban a morir, con excepción de aquellas personas que creían en la palabra de Dios y obedecían cada una de las instrucciones que Dios estaba dando. Tenían que usar esa sangre del cordero, deberían marcar los 2 postes y el dintel de la puerta, pero si pasaba por ahí Dios y no veía la marca de la sangre en los postes y en el dintel de la puerta, ahí iba a haber una muerte en esa casa. Note usted que esta era una plaga e iba a suceder en esa noche solamente. No iba a suceder que ahorita se enfermó y en una semana, en 2 semanas va a morir la persona. No, en una noche le daba la temperatura y se moría aquella persona. Inmediatamente la plaga mataba en un segundo. Y vemos nosotros en Éxodo 12:2, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, lo firmo. Está diciendo mismo Jehová. Así que vemos nosotros en el siguiente versículo 13, que dice, mismo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrán vosotros plaga de mortandad. Donde esa sangre estuviera, Jehová iba a pasar, iba a ver la sangre del cordero en los postes de la puerta y en el dintel de la puerta, y dice, y me voy a pasar. No va a haber plaga de mortandad en esa casa cuando hiera a todo Egipto. Y una cosa le quiero decir, Egipto representa a todo el mundo entero. Cuando una persona, cuando un pueblo, cuando una nación, cuando el mundo entero no quiere creer a Dios, cuando se rehúsa en someterse a su palabra, es lo mismo como lo que hizo Faraón, es lo mismo como lo que hizo Egipto completo. Dios está enviando plagas como señales que viene un juicio grande, que viene un juicio sobre todo el mundo completo, y no quieren creer. Dios envió 10 plagas a Egipto. Las primeras 9 fueron oportunidades para que hubiera un arrepentimiento. No quisieron entender los egipcios y vino esta 10ª plaga, que era mortandad en sus hijos, en los primogénitos de cada familia. No quisieron escuchar. Dios mismo está hablando a través de su palabra que vendrán estas plagas, ya están sucediendo. Vendrán otras cosas mayores, pero aún el mundo no quiere entender, no quiere creer la palabra de Dios. Pero todo hogar que marcara con la sangre del cordero porque creían en esa palabra de Dios, la muerte no los tocaría. Jehová pasaría por ahí y él enviaría muerte en los primogénitos o enviaría protección.
Y eso es precisamente lo que también nosotros ahorita estamos pidiendo, que el Señor nos guarde de la muerte que ahorita está tocando la puerta de cada hogar. La muerte está tocando la puerta de cada hogar, de cada corazón. Pero somos usted y yo los que decidimos. El Cordero que murió y derramó su sangre para librarnos de esa muerte es Jesucristo mismo. Jesucristo celebró esa fiesta pascual que Dios le dijo en aquella noche a Israel, a Moisés: tú lo vas a celebrar junto con todas tus generaciones por siempre. Cristo Jesús también lo celebró. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 22 y lea usted mismo lo que Jesucristo mencionó de esa fiesta cuando lo estaba celebrando. Dice en el versículo 7 y 8: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, lo que estaban celebrando de aquella noche de cuando Egipto. Y dice ahí en el 8: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Versículo 14. Vemos nosotros lo que dice Cristo Jesús. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he esperado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él ya sabía que él iba a morir, que iba a padecer la muerte como cordero pascual. Dice en el versículo 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Note usted, él está hablando, celebrando la Pascua, partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, es dado, es inmolado, porque él es el Cordero que estaba dando su vida. Celebrando la Pascua, recordando lo que pasó en Egipto, pero ahora él está diciendo que él es la Pascua verdadera. Lo que sucedió en Egipto era simbólico a lo que vendría a ser Cristo Jesús en su tiempo. Dice en el versículo 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se fija? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El antiguo pacto es que tenían que sacrificar un cordero, derramar la sangre del cordero para perdón de sus pecados, pero ahora Cristo Jesús dice: este es el nuevo pacto. Esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Cristo Jesús es ese cordero que derramó su sangre, entregó su cuerpo para morir, para que nosotros vivamos, para que nosotros seamos lavados por su sangre,
santa. No se trata de celebrar la Pascua como muchos lo celebran hoy día. Hay mucha gente que celebra el Día de la Coneja. Esa no es la Pascua. Esa es una mentira que el enemigo quiere confundir a todo mundo. La coneja era una diosa griega de la fertilidad. Y todos los que celebran el Día de la Coneja están celebrando esa diosa. Precisamente por eso Dios vino a hacer juicio sobre todos los dioses de Egipto. ¿No estará enviando juicio Dios contra todos los dioses falsos del mundo entero? ¿No le dice nada esto? Que estamos en víspera de la Pascua y está pasando todo esto. Dios está hablando a todo el mundo entero. Pero es usted quien decide si quiere creer lo que Dios está hablando en su palabra o lo desecha como lo hizo Faraón y todo Egipto. Dios habla a través de su palabra. Dios habla con su amor. Dios habla con su misericordia. Y Dios habló cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por usted y por mí. Soy yo que decide dónde quiero dejar ese mensaje que Dios me ha dado a mí. Es usted quien decide dónde quiere dejar ese mensaje que Dios le ha dado a usted. Mas, sin embargo, el mundo entero está atrapado en la esclavitud del pecado. Pero no quiere salir de esa esclavitud del pecado. El mundo se quiere quedar en las costumbres que sí han vivido. El mundo quiere continuar en esas costumbres porque fueron las que me enseñaron mi papá, mi mamá. Es lo que siempre hemos hecho, es lo único que yo entiendo. Y Dios mismo le está hablando a través de esta palabra. Busque la respuesta de Dios usted mismo, usted misma en la palabra de Dios. No se aferre a las costumbres del mundo, porque el mundo no le va a salvar. El mundo no se va a salvar a sí mismo. Es Dios el único quien puede salvarle. Y es Dios quien ha enviado a su Hijo Jesucristo para darnos la salvación. Cristo Jesús dice esto: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguien te está hablando a ti de la palabra de Dios, de la salvación de Cristo Jesús, no lo tomes de parte de esa persona. Tómalo de parte de Dios. Es Cristo Jesús quien está tocando la puerta de tu corazón. Es Cristo Jesús quien está hablando a tu oído con esta palabra. No soy yo. Es Cristo Jesús. Porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta es tu corazón. Dice, si tú abres la puerta, yo entraré a ti y voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Y note usted lo que dice enseguida el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dice, escucha lo que el Espíritu mío te está hablando. Si tú vences, tú vas a sentarte conmigo en mi trono. Pero el Señor no te está forzando. El Señor te da la oportunidad que seas tú quien decida si abres la puerta o la cierras. Si lo invitas que entre en tu corazón o lo dejas fuera. Es tu decisión.
Pero fíjate lo que Él hizo con su sangre. Precisamente por eso es que Él es el Cordero que derramó su sangre para que tú vivas, para que yo viva, para que todos los que creen en Él vivamos a salvo. Dice en Apocalipsis 1:5, Jesucristo, el testigo fiel, el primero de los muertos. ¿Por qué el primero de los muertos? Porque fue el primero que resucitó y después de Él nos va a resucitar a nosotros. Por eso Él es el primero, porque Él resucitó, porque yo no podía resucitar por mí mismo ni tú. Él resucitó venciendo la muerte porque tú y yo no podíamos vencerla. Él ya la venció. Y lo dice en Hebreos 2:14. Ahí dice que Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo mismo. Él lo venció. Y dice así: Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo Jesús nos lava de todos nuestros pecados. No solamente marcan la puerta, sí, marca la puerta de nuestro corazón, dándonos vida, protección, pero nos lava y borra todos nuestros pecados. Ahí podemos ver el gran poder que tiene la sangre de Cristo Jesús. Precisamente, por eso nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, estamos confiados que Él tiene la puerta de mi casa marcada con su sangre. Tiene a cada uno de mi familia marcados con su sangre. Mi propia vida está marcada con la sangre de Cristo Jesús. La iglesia que ha creído y confesado a Cristo Jesús está marcada con la sangre de Cristo Jesús. Nada ni nadie puede tocar al que confiesa su nombre y le dice: Señor, cúbreme con tu sangre poderosa y borra todos mis pecados. Es decisión de usted, es decisión tuya. La solución ya la entregó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No es casualidad que la muerte ahorita está tocando la puerta en todo el mundo cuando estamos en vísperas de esta Pascua de Cristo Jesús. Pero la solución se llama Jesucristo, el Señor y Salvador del mundo. Si tú has creído esta palabra, cierra tus ojos y haz esta oración delante del Señor Jesús. Vamos a orar. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias porque tú moriste en la cruz por mí. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú eres ese Cordero inmolado que murió en mi lugar. Gracias, Señor, porque me has hablado con tu palabra y me has dado el entendimiento y la fe para creer que tú estás en mi corazón, tocando la puerta. En este momento yo abro la puerta de mi corazón y te invito que entres en mi vida y me des vida eterna. Lávame y borra todos mis pecados con tu sangre poderosa, Señor Jesús. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Guárdame a mí y a mi familia de toda muerte y danos vida eterna en el nombre que es sobre todo nombre,
mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le siga dando un crecimiento en su palabra y en esa fe que usted ha confesado delante de Él. Nos vemos en la próxima.